Mientras uno está en comunión con el Señor en el sentido de buscar su presencia, buscando palabras, ¿cierto? Y quizá uno muchas veces se ha escuchado esta palabra. No es una palabra nueva, la hemos escuchado muchas veces. ¿Ya? Pero en la medida que vamos teniendo revelación de parte del Señor de quién es Él, va cambiando nuestra perspectiva, a pesar de que vamos a llevar mucho tiempo en el Evangelio. ¿Amén? Amén. Eso nos pasa a todos. ¿Ya? Mientras más tengamos conciencia de Dios, más miserable te vas a encontrar. ¿Ya? Y más necesitado eres de parte del Señor. Yo necesito del Señor todos los días. Todos los días. Muy bien, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Espíritu Santo, que te mueves ahora, ¿cierto? Te pedimos, Señor, que todo pensamiento que nos saque del foco de tu palabra, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Dejamos cautivo todo pensamiento a tu autoridad y a tu presencia en esta hora. Amén. Muy bien. ¿Cuántos de acá son abuelitos o abuelitas? Sí, pues. ¿Me escuchaste? ¿Cuántos son abuelitos y abuelitas? Ya. Muy bien. Ya, pues Pedro, levanta la mano. Pedro, abuelito, abuelito. Ya. Y ahora hay una pregunta que se puede repetir, ¿ah? ¿Y cuántos son papás, mamás? ¿Usted no levantó la mano? Ya. Entonces yo veo, por ejemplo, a Moniquita, mi señora, abuela, ¿cierto? Que, que negocia con los nietos de repente. Ya, he visto a Loreto, mi nuera, que no negocia con sus niños. ¿Ya? Entonces le dice, si usted hace eso, usted va a tener un regalo. Entonces el niño se porta bien y hace caso. Y claro, recibe su regalo porque era un compromiso, ¿cierto? Entonces había un estímulo y lo hizo muy bien. ¿Sí o no? ¿Y qué pasaría si tú te portas mal y te llega un regalo igual? ¿Se lo merecía, no? No, pues. Y esto es la introducción a el Evangelio, el regalo que hemos recibido de parte del Señor, donde uno después concluye de que no lo merecíamos, ¿no? ¿Amén? Eso, amén. Entonces vamos a ir a la palabra. Bueno, nosotros estamos viendo un ciclo, ¿cierto? Del Evangelio. ¿Ya? Recordar el Evangelio, quién es Jesucristo, qué éramos nosotros, por qué tuvo que llegar Jesús. ¿Ya? La idea es que como nosotros miembros de esta iglesia debemos tener muy claro qué es el Evangelio para poder transmitirlo con la gracia que Dios te da, ¿no? Para que provoque lo que debe provocar. Pero tenemos que entenderlo muy bien y quizás no hay que ser muy estudioso para entenderlo. Amén, amén. Entonces recordábamos el domingo pasado. ¿Quién predicó el domingo pasado? Un poquito, ¿ya? ¿Y qué dijo? No lo quiero poner en aprieto, pero voy a recordar lo que dijo. Él habló del Evangelio, de la buena noticia, ¿cierto? ¿Y cuál era la buena noticia? Que no nos vamos al infierno. Es una tremenda noticia. La palabra que él expresó fue la siguiente. Dijo que el Evangelio, en realidad, la buena noticia que uno debe expresar es que Jesús padeció, murió por nosotros y resucitó al tercer día. ¿Cree esto? Por fe lo creo. Usted lo confiesa, se arrepiente de sus pecados y es salvo. ¿Cuánto me demoré? Nada. Otra cosa con guitarra, ¿no? Otra cosa con gente que uno te invitan a predicar el Evangelio. Bueno, pero ahí está la gracia. Yo sé este concepto claro, lo tengo claro, lo recibí por fe, pero tengo que pedirle al Señor que me dé la gracia para transmitir esto. Y ahí está el amor. ¿Amén?
Bueno. Muy bien. Entonces, cuando habla Pablo a la iglesia, ¿cierto? Habla de la gracia, que es un regalo, ¿ya? Por lo tanto, la gracia de Dios, lo que hemos recibido, dice que es un regalo inmerecido, lo que estábamos haciendo como ejemplo ahora, ¿no? El niño que se porta mal, igual le damos el regalo, inmerecido. Entonces, es un regalo inmerecido que salva al pecador, que dijo la hermana Angélica, nos salva del infierno. Porque te van a preguntar, ¿y por qué necesito salvación? ¿De qué? Del infierno. Y se recibe por fe. No por la razón, sino que por la fe que viene de Dios. Ni siquiera viene de ti. ¿Ya? Y transforma tu vida. Ese es como el gran resumen, ¿no? De la gracia de Dios. Entonces, cuando comenzamos a ver los primeros 3 versículos, ¿cierto? De Efesios 2, del 1 al 3, Huguito, ¿me podías ayudar leyendo Efesios 2, del 1 al 3, por favor? Para que lo tengamos acá. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias. Entonces, es la diario lo que dice en los primeros 3 versículos Pablo, ¿cierto? De nuestra condición. Esto habla entonces lo que éramos antes de recibir a Cristo. Dice que estábamos muertos espiritualmente. Y usted sabe que a los muertos usted le puede hablar y no escucha. Usted le puede gritar, lo puede desamarrar al muerto y no va a pasar nada. Por tanto, ¿qué es lo que éramos antes? Nosotros caminábamos, comíamos, compartíamos, nos reíamos, ¿cierto? Pareciera que estuviéramos alegres, nos reíamos. Nos predicaban el Evangelio y seguíamos igual. No nos provocaba nada. Eso es un muerto espiritualmente. ¿Ya? Eso éramos antes. Ni siquiera teníamos fe. Y es bueno que uno reflexione eso. Lo que éramos. Por tanto, no sé cuánto llevas en tu vida. Si ya cumpliste 57, cumpliste 15, cumpliste 23, 32, ¿ya? Pero antes de que tú conocieras a Cristo o recibieras a Cristo en tu corazón, usted andaba en la cuerda floja. Se pudo haber muerto en la pasadita y haber sido el infierno. ¿Se da cuenta, no? Menos mal que recibí a Cristo. Amén. Un solo amén. Gracias, Señor. Amén. Ya. Menos, pero yo quiero que medita en esto, medita en esto. El Señor te salvó, mira, fuiste muerto a los 15 años. Y estás hoy día acá. Gracias, Señor. Medita en esto. ¿Cuántos amigos tuyos ya no están acá? Y hermano, noticia, nunca recibieron el mensaje. Terrible. Bueno, esa es la condición de nuestros familiares, de los amigos que usted le ha predicado el Evangelio, ¿cierto? ¿Cuántas veces los ha invitado y nunca llegan? Esa es su condición. Muertos. Espiritualmente no escuchan. No escuchan. ¿Ya? Entonces, para que vaya reflexionando lo que éramos antes de recibir al Señor y de los que nos sacó el Señor. ¿Ya? Estábamos totalmente perdidos, esclavos de la carne, ¿cierto? Del pecado, dice la palabra, dominados por el pecado de este mundo. Estábamos insertos en este mundo que hoy día todavía estamos, ¿no? En un sistema pecaminoso, diabólico, ¿ya? Pero la diferencia es que nosotros somos de otro reino. Pertenecemos a otro país, ¿cierto? Estamos trabajando para 2 leyes. Las leyes espirituales del reino, pero también estamos sujetos a esta ley, a las leyes de la tierra, ¿no? En esta constitución. Pero tenemos que tener claro de que hoy día somos sujetos al reino de Dios,
donde el Rey es Jesucristo. ¿Amén? Y Él nos ha demandado muchas cosas a nosotros. Y quizás nos demanda tiempo, ¿no? Y tiempo que a veces no le damos. Pero no se recuerde que hemos sido rescatados, que pertenecemos a Él. Nuestro tiempo es de Él, nuestros recursos son de Él. Pero tú piensas que todavía son tuyos. Mira, podemos estar en el Evangelio mucho tiempo también pensando que las cosas que tenemos son nuestras. Hasta nuestros logros. El trabajo que tú tienes, te lo dio el Señor. La esposa hermosa que tú tienes, o el marido hermoso que tienes tú y esbelto, te lo dio el Señor. A lo mejor salió guatita, pero no importa, sí. Te lo dio el Señor igual. No menosprecies lo que Dios te dio, ¿no? Amén. Y la mala noticia es que estábamos bajo condenación. Dice que la ira de Dios caminaba sobre ti. Tú te podías reír, ¿cierto? En un cumpleaños, en una fiesta, hasta sin Cristo, ¿ah? Te podías reír, la gente de afuera también se ríe, pero tiene bajo su cabeza la ira de Dios. Pero tú puedes ver que esa persona quizás es buena, da dádiva, da regalo, trata bien a la gente, es cordial, es cariñoso, pero porque no tiene a Cristo en su corazón, está bajo la ira de Dios. ¿Te das cuenta? Ninguna obra te va a salvar. Ni por más inteligente que seas, te va a salvar. Solamente que seas alcanzado por el Evangelio. ¿Ya? Y ahí estamos nosotros, ¿ves? Después vamos a concluir eso, no quiero adelantar. Pero eso es lapidario diagnóstico de lo que éramos antes de recibir a Cristo. ¿Ya? Muertos, totalmente sin esperanza. Nuestra naturaleza caía, ¿ya? Es lo que Dios vino a restaurar en la cruz. Y eso se hizo patente cuando resucitó. Gloria a Dios por eso. En Isaías 59:2 dice lo siguiente: son las iniquidades de ustedes que han creado una división entre ustedes y su Dios. ¿Ya? Son sus pecados los que han llevado a volverle la espalda para no escucharlos. O sea, el pecado siempre nos va a separar de Dios. Siempre. Por eso que hoy día ministraba Gerardo la palabra, de que nosotros constantemente tenemos que confesar nuestros pecados. Amén. Tenemos que dar cuenta todos los días. Antes de acostarse. Por favor, también. Ya, se peleó con su esposo. No se duerma, sino antes pida perdón, póngase la buena con su esposo, con su esposa. ¿Ya? Un buen consejo. Amén. Si es que no lo siento, no importa. Por obediencia. Por obediencia al amado que te perdonó. Si Él te perdonó, que es Dios de Dios, señores y señores, ¿y quién eres tú para no perdonar? ¿No eres tú un condenado? Pero Dios te rescató. ¿Ya? Muy bien. Por tanto, siempre hay que reconocer de dónde te sacó el Señor. De hecho, hay una alabanza respecto a que no la hemos cantado esa. Dice que puso mis pies sobre peñas. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí. Enderezó mis pasos. El Señor hace eso. ¿Quién es Juanito? ¿Cierto? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Felipe? ¿Quién es Jorgito? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es... no, a todos los conozco por nombre, pero tranquilo. ¿Quiénes son tú? ¿Quién eres yo? ¿O qué méritos tenemos para que Dios te haya fijado en ti? Ninguno, realmente es un regalo, ¿no? El Señor, creador de todas las cosas, se fijó en Gerardo. Se fijó en Freddy. ¿Y quién es Freddy? Si uno hace un diagnóstico, Freddy es un miserable.
Cuando uno lee el Evangelio, lo que hace Dios por ti, eres un miserable. Gracias, Señor, por fijarte en un miserable. Siempre acuérdate de eso. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Ya? La buena noticia, lo que somos en Cristo ahora. Eso está en los versículos 4 a 9. Por favor, estimado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén, sí, hasta ahí. Después viene la otra, ¿eh? Usted ni palo blanco y ya. Todo el que entre nosotros no. Entonces la buena noticia habla que el Señor dice, parte con pero Dios, dice, pero Dios, ¿ya? Se fijó en ti. Se fijó en ti, se tuvo misericordia, te vio con pena, te vio con lástima y esa condición cambió. Una condición de juzgados, ¿cierto? De enjuiciados, de no tener chance a ser hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, hija de Dios. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando, no? Que a veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando uno lleva tiempo en el Evangelio se pone insensible a esta tremenda palabra. Lo ve como normal. Pero no es normal. Tú cuando compartes la palabra, es Dios que habla a esa vida. Y cuando te dejas que el Señor haga la obra, hace milagros. Tú eres un instrumento de honra para el Señor. Dios necesita de tus pasos que vayan a una casa a tocar la puerta. Dios necesita de tu boquita para transmitir, ¿cierto? Con gracia lo que viene de Dios. No lo que tú vas a contar. Eso lo vamos a concluir en la última parte, pero es precioso. Bueno, entonces, si estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cómo fue que creímos? Te predicaron una vez, te predicaron dos veces, y la tercera vez, o cuarta vez, o cuando Dios quiera, Dios lo que hace es sopla sobre ti vida. ¿Te acuerdas lo que hizo Dios para darle vida a Adán? Lo formó, ¿se acuerda? Y después sopló sobre él. Bueno, eso en hebreo es Ruá, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Le dio vida espiritual también. Sopló. Bueno, nosotros estamos muertos en el pecado, Dios sopló sobre ti para despertar ese espíritu y para poder creer. Y ahí dijiste, oh, ¿verdad que soy un pecador? Recién ahí. Y entiendes el Evangelio y das el paso de fe, te recibo en mi corazón. ¿Y qué hago ahí? Me arrepiento de mis pecados. Entonces, la obra la hace Dios. Dios despertó tu espíritu para creer. Dios te dio la fe para creer. Por eso nos dio vida, ¿ya? Y fuimos salvos por ese regalo, por la fe, porque creímos en esa palabra. Es un milagro. El milagro de la conversión. Lo que Dios hizo contigo es un milagro. Tú eres un milagro. Por tanto, si tú dices, no tengo nadie que compartir, bueno, comparta eso. Que Dios te transformó de un condenado a un hijo de Dios. Nuestra condición cambió. Perdonados y justificados. Dice que nuestra culpa fue
borrada. En la cruz, ¿qué hizo el Señor en la cruz? Voy a tomar lo que dice siempre Lugo, ¿eh? Solo de dicto, pero en realidad traducido al chileno, es el prontuario. Tomó el prontuario de cada uno de ustedes y lo clavó en la cruz. ¡Fa! Ya no hay culpa. Yo pagué. El poder de la sangre de Cristo te perdonó. Por tanto, tú tienes que ahora sacar pecho. Erguido, dice, ¿ya? Porque la salvación se acerca, o sea, ya está contigo. Fuiste perdonado. Nadie te acusa. Fueron borrados tus rebeliones y tus pecados. El problema es que a veces tú no te perdonas. Perdónate. Dios te perdonó. Dios te dio una nueva identidad. Ahora eres un hijo amado de Dios. Ya no hay condenación en ti. Dice que ahora dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Yo no entendía esta palabra, ¿sabes? Pero me puse a orar al Señor y le dije, sé que no entiendo esto. ¿Cómo podemos estar arriba y estar acá abajo al mismo tiempo? Qué lindo, ¿no? Usted está acá, ¿cierto? Haciendo la obra del Señor, bajo el reino de Dios, bajo las primicias del reino, pero más está arriba también, sentado en lugares celestiales. ¿Y sabe lo que entendí? Nosotros estamos en Cristo, ¿no? ¿Y dónde está Cristo? A la vista del Padre. Y ahí estamos nosotros en Cristo. Escuchando. Y uno empieza a entender las cosas del Señor cuando conversan. Dios revela a sus hijos. La transmite a través del Espíritu Santo que está acá. Estamos conectados con el Padre por medio del Espíritu Santo que tenemos acá. Y que está en todos lados. Se mueve por abajo, por arriba, por todos lados. Está en ti y está en todos lados. Estamos en Cristo. Tenemos toda la bendición espiritual que tiene Jesús, la tenemos nosotros también acá. Tenemos las primicias. Después estaremos con Él eternamente, ¿no? Pero por mientras estamos en el reino de Dios. Aquí en Canalville, en donde estemos. Somos los portadores del reino. Entienda eso, somos portadores del reino. Isaías 43, 25, relacionado a los pecados, dice, yo y nadie más, dice, soy el que borra tus rebeliones, tus pecados. Porque si soy yo, no volvería a acordarme de tus pecados. En la práctica, si usted ora porque ofendió a alguien, si yo oro porque ofendí a Mónica antes de ayer, y se me perdonó, porque lo confesé, ¿no? Y si yo oro hoy día, por lo mismo que oré antes de ayer, y si me dice, ¿qué pecado? ¿Cuál? ¿Entiendes eso, no? Cuando uno lee esta palabra, cuando uno confiesa sus pecados, se arrepiente, ¿cierto? Se aparta de ellos, Dios nunca más se acuerda de ellos. Es uno que se acuerda. ¿Ya? No te acuerdes más. Eso quedó en el Señor. Vivir sin culpas en esta vida preciosa que tenemos en el Señor
es tremendo. Y cuando uno va entendiendo esto, no solamente fuimos salvados para estar eternamente con el Señor, ¿cierto? Sino porque tenemos un propósito en la vida. Dios te salvó para algo, ¿ya? Y eso está, lo puedes leer en Efesios 2:10, por favor, Hugo. Escuchen. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús Sí. para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Gracias, Aurelio. Entonces, fuimos rescatados, y ahí viene el propósito de cada uno de ustedes, el rol del Señor que tiene para ti, es que hagamos las obras de que Él demandó de hace mucho tiempo atrás la creación para que anduvieras en ellas. Pero no son tus obras, son las obras de Dios, donde te quiere usar como instrumento. Entonces, uno empieza a preguntar, ¿cuáles son esas obras? A mí, me acuerdo, ¿se acuerda cuando Jesús fue a una sinagoga y cuando iba a comenzar su ministerio y dice que él fue a una sinagoga y citó Isaías 61:1? Y esto fue en Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerda de esto? Está sobre mí, dice, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. El Evangelio, ¿ya? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Lo mismo que hizo Jesús en esta tierra, usted está demandado a hacer. Proclamar el Evangelio, las buenas noticias, donde pueda hacerlo, en un cumpleaños, en un funeral, cuando visita a un enfermo, en una conversa de la que sea. Tenemos que estar orando, ¿cierto?, para que el Señor te dé la oportunidad y la valentía para hacerlo. Y cuando lo hagas, que Dios te dé la gracia para hacerlo. Es importante uno cómo comunica el Evangelio. Mateo 5:16 dice, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. No habla las obras de ustedes, las obras del Señor. ¿Ya? Algo pasa cuando usted va a orar a una casa. Algo sucede cuando usted va a visitar a una persona que está en agonía en un hospital. Yo recuerdo que un día fuimos con Gerardo a ver un viejito que tenía 92 años que estaba agonizando. ¿Se acuerdan? Ya. Y agonizaba, y ahí pudimos ahí meternos ahí en el hospital con Gerardo. Y le tomé la mano a él. Y me identifiqué quién era, ¿cierto? Y le expliqué el Evangelio ahí, lo que podía escuchar él. ¿Ya? Y yo andaba con un frasquito con aceite, ¿eh? Entonces lo saqué mientras nadie me veía. Él entendió el Evangelio y confesó sus pecados y recibió a Cristo. Y murió creo que en la noche, ¿no? ¿Cierto? Sí, murió en la noche. Murió en la noche. Entonces fue alcanzado por el Evangelio. ¿Ya? Pero si hubiese sido porque Gerardo fue el que impulsó él fue motivado a las buenas obras, ¿no? Pero no obras de él, las obras del Señor. ¿Ya? Y me invitó. Gloria a Dios por eso. ¿Ya? Entonces, ¿y qué pasa si uno está viendo tele y no, estoy cómodo, vamos mañana, otro día? Se da cuenta, ¿no? Por no ser obediente, una persona se puede morir y se va al infierno. Para que le tome el peso al rol que tenemos. En Juan 15:8 dice,
Esto es glorificado de mi Padre, que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Y en todo tiempo, ¿ya? En todo tiempo. Aunque llueva, aunque haya frío, aunque son las 3 de la mañana. Porque te pueden llamar a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Sabes que se agravó a tal persona? ¿Puede venir? Y ahí viene tu lucha, ¿no? Que tengo sueño, que mañana tengo que ir a trabajar. Claro, ese es en el mundo. Pero en el mundo del reino del Señor, tu rol es este. Pareciera que habían prioridades, ¿no? Y la prioridad la decías tú, al final. Para que mediten esto. ¿Ya? Vamos a orar al Señor, pero voy a contar un testimonio antes. ¿Eh? Me invitaron a cierta casa en Cerro Esperanza. A una persona que necesitaba oración, así que me empezaron a buscar a la casa, fuimos allá y en la mesa estaba la mamá de la afectada, la tía de la afectada y la afectada. ¿Ya? Entonces, eh, la muñequita me dijo, ya tu fresquito, el fresquito que tengo con aceite, ¿eh? Y un faco chiquitito así. Entonces, tuve que exponer el Evangelio y las tres se convirtieron. Le pregunté, ¿entendió bien la buena noticia? ¿Y cuál era su condición? Sí, sí, sí. ¿Quieren recibir a Cristo? Sí, sí, ya. Oramos por ello. Y había una persona por la que fuimos a orar, que es una señora, mamá, abuela, normal, ¿ya? Pero con muchas crisis, muchos problemas. Así que, y bueno, yo no tenía idea de eso, digamos. Pero sí lo sabía. Entonces, me acerqué a ella. eh, y es importante que cuando uno va a orar, cite la palabra, ¿ya? Y si tiene una palabra que habla de que Jesús dice que sopló sobre sus discípulos y le dijo reciban el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esa palabra? Ya. Entonces yo le dije, voy a orar por ti, ya que tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, voy a orar por ti para que Dios ministre tu vida. Así que lo dejé con aceite y le dije, y como hizo Jesús con sus discípulos, sopló sobre ellos y le dijo recién el Espíritu Santo, soplé sobre ella y ella se desplomó. Perdió conciencia, lo que tú te conoces, Esteban Lidia. Perdió conciencia en el suelo, ahí tuvo 15 minutos. Y yo veía cómo su respiración cambiaba, en el sentido de que Dios sacaba toda la mugre, todo lo que no servía, Dios lo sacaba, estaba trabajando Dios ahí. Pero no importa cómo cae la persona, lo que importa es cómo se levanta. Cuando se levantó, bueno, con el hermano que fui, la sentamos en el sillón, con una sonrisa indescriptible, ¿ya? Con gozo en su corazón, y lo único que quería contar era lo que le había pasado. Y lo que le pasó fue que tuvo una experiencia con el Espíritu Santo extraordinaria. Y ella lo cuenta, ahora se lo cuenta a sus hijos, se lo contó a su marido, se lo contó al mundo, a todo el mundo. Entonces ella lo que cuenta es que fui rescatada por el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta de lo que provoca predicar el Evangelio? Usted no sabe lo que va a pasar. Solamente tienes que hacer lo que Dios te demanda. Predicar el Evangelio y orar. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por la palabra. Te pedimos, Señor, que cada texto leído, Señor, sea reflexionado por cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor. Pon en nosotros el fuego, la pasión de quién eres tú, Señor. La pasión del reino. Y nos ponemos a disposición
de recibir instrucciones, Señor, para proclamar el Evangelio, Señor, y hacer las obras que usted nos demanda hacer. Pido que bendiga a cada hermano que ha llegado a la iglesia y salga fortalecido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Si no cuestan allá. Vamos a cantar.